Ok, buenas tardes chicos, a todos los participantes que nos siguen a través del canal de YouTube. Bueno, en esta oportunidad me complace en presentar la quinta ponencia de esta Semana Internacional de la Nefrología, organizada por las Sociedades Científicas, por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Huánuco y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco. Bueno, en esta oportunidad me complace en presentar al universitario Alexandro Berrospi San Martín, quien cursa el séptimo año de Medicina Humana en la UPC Lima, Perú. Es embajador ambos Perú, secretario de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina REPEM de las PEFAM, y hoy nos va a presentar el tema síndrome nefrótico. Adelante, Alexandro. Que ocurre en esta enfermedad. Eso es lo más importante ahora, y también un review básico sobre el tratamiento, ¿no? Vamos a ver bastante histología. Ya listo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la parte de definiciones, vamos a continuar con la parte de anatomía y fisiología renal, manifestaciones clínicas, pruebas diagnósticas, diagnósticos diferenciales, base del tratamiento, y al final mensajes finales y la bibliografía que he utilizado. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, lo primero que nos viene a la mente con este tipo de ponencias es ¿qué rayos es el síndrome nefrótico, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que viene a nuestra mente, ¿no? Por ahí quizás para los chicos que están llevando renal o han llevado renal, quizás el síndrome nefrótico saben que se relaciona al riñón, pero no saben la diferencia entre un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico en sí, o una insuficiencia renal, ¿no? Porque todas tienen o se relacionan con el riñón en sí. Entonces, para la gente también que quizás ya ha llevado un poco más, sabe que en el síndrome nefrótico hay proteinuria, pero la pregunta es, ¿por qué en este síndrome hay tantas manifestaciones y cómo se relacionan estas y cómo estas van a cambiar el desarrollo clínico de nuestro paciente? Entonces, ese es el objetivo de esta charla, ¿no? Entonces, nosotros sabemos por teoría que el síndrome nefrótico es patognomónico de la enfermedad glomerular, ¿no? Ese es un punto muy importante. Se asocia totalmente a enfermedad glomerular y se relaciona con tres principales aristas, ¿no? La primera, la proteinuria, la hipoalbuminemia y la lipiduria. Yo elaboré una hemotrina ahora preparando esta ponencia, y ustedes conocen a la marca DHL que hace envíos, ¿no? Entonces, en este caso sería PHL. Acuérdense de eso. Proteinuria, hipoalbuminemia y lipiduria, ¿no? La pregunta es, por la proteinuria, ¿no? El rango de proteinuria que va a tener nuestro paciente o nuestros pacientes va a ser mayor o igual a 3,5 gramos en 24 horas en un paciente que mide aproximadamente 1,70 m, 1,73 m, o 40 miligramos por hora en niños, ¿no? Entonces ya de por sí esto nos dice que tenemos que tomar un examen completo de orina, ¿no? Es el primer punto importante. En la medicina hay cosas que se relacionan. Si tenemos una manifestación aquí cardinal y nosotros queremos encontrarla, pues la forma más correcta sería a través de un examen completo de orina, ¿no? Ahora, por esta proteinuria, por la pérdida de proteínas, por la pérdida de proteínas en sí, digamos que el cuerpo va a empezar se pierde proteínas, y una de las que más se pierde es la albúmina, ¿no? Que es una de las proteínas que en mayor concentración se encuentra, un mayor porcentaje, ¿vale? Entonces, digamos que la hipoalbuminemia es una consecuencia de esta proteinuria, ¿no? Y a su vez va a haber un cuadro de lipiduria, ¿no? Que ya vamos a evaluar y vamos a ver por qué es que se da. Ahora, digamos que esta imagen puede resumir lo que es esta ponencia, ¿no? De todas estas 60 diapositivas que preparó para el día de hoy, que vamos a trabajar en esta hora y media. Sin embargo, quiero que se enfoquen bastante en las imágenes. Ahorita voy a borrar los gráficos
y vamos a pasar con la siguiente, ¿vale? Un momento que acá voy a agrandar la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que los riñones pertenecen al retroperitoneo, ¿no? Que son órganos que miden 10 por 12 centímetros de largo, 3,4 de ancho y no sé cuánto. Son bastante pequeños de por sí. Y la característica más importante que tienen es que necesitan un 25% del gasto cardíaco total para poder funcionar, ¿no? Y que la zona más sensible a isquemia es la corteza, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Que las arterias renales salen debajo de la arteria mesentérica superior. Ustedes ya han estado en la clase de anatomía sobre estos temas, así que simplemente es un recordaris lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto es un riñoncito ya de más cerquita, ¿no? Entonces, ahí dice mi compañero, es el problema de cuarentena. Les cuento que hoy he tenido un día de locos así. Han cortado la luz en mi casa porque están haciendo arreglos y he venido a la casa de un amigo a poder dar esta ponencia contra todo pronóstico porque no quería fallarles. Así que disculpen si hay ruidos porque estoy en casa ajena. Pero quiero que se concentren ahorita en la estructura del riñón, ¿no? Podemos ver que nuestro riñoncito tiene como que partecitas, por así decirlo, ¿no? Además de los vasos sanguíneos y los elementos de la pelvis renal, como los uréteres, entre otras cosas, tenemos papilas, ¿no? Y tenemos estas pirámides, por así decirlo, que son las pirámides de Malfighi, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean aquí es cómo se distribuyen los vasos sanguíneos y todo eso, y que, nuevamente les repito, que la zona más sensible a isquemia o disminución del flujo sanguíneo o hipoxia, disminución de nutrientes, oxígeno, es la zona de la corteza, ¿vale? Y que necesita un 25% del gasto cardíaco. Por eso, en todo paciente, ojo, esto es muy importante, todo paciente que tiene generalmente manifestaciones sistémicas de alguna infección, deshidratación, disminución del llenado capilar, todos aquellos en que el estado hemodinámico se ha visto envuelto, siempre tómenle función renal, pídenle urea y creatinina, siempre, 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 ¿vale? Porque los riñones se malogran bien rapidito y hacen casos o cuadros de insuficiencia renal aguda de manera bien fácil, ¿vale? Que generalmente esos cambios son reversibles en una primera instancia, pero si no se actúa en ese momento va a tener problemas, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a continuar con esto. Borramos aquí los gráficos, continuamos. ¿Vale? Entonces, como les he dicho hace un momento, esta estructura renal, digamos que tiene partecitas, ¿no? Entonces nosotros vamos a concentrarnos hoy día más que nada, perdón por ese ruido, nosotros hoy día vamos a concentrarnos más que nada en el glomérulo, ¿no? No tanto en los túbulos, no tanto en otras estructuras, sino en el glomérulo per se, ¿no? Entonces, para hablar del glomérulo, primero tenemos que hablar de, de las arteriolas, ¿no? Entonces, el glomérulo está formado por las arteriolas aferente, eferente, y estos capilares glomerulares, ¿no? Que están recubiertos y no sé cuántos, ¿no? Estos ya los hemos visto. Este es, digamos, el polo de la arteria y este es el polo de urinario, ¿no? Y este sería el espacio de Bowman, ¿no? Ya esto es una estructura que ya muchos de aquí conocemos. ¿Vale? Es una estructura estas estructuras que nos toman en los primeros años de medicina, en fisiología, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, tenemos que recordar. Yo quiero que aquí se acuerden de varias cositas. Lo primero está en que tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente, ¿no? La arteriola aferente va a llevar sangre desde las arterias renales hacia esas estructuras del capilar glomerular, ¿no? Entonces, esta es la que lleva la sangre, ¿no? Esta va a llevar la sangre. Y por otro lado, aquí está el glomérulo, vamos a ponerle como un G. Por otro lado, otras arterias van a regresar la sangre, por así decirlo, ¿no? Después de la filtración. Entonces, esta es la arteriola eferente, ¿no? Aferente, eferente. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay un montón de estructuras aquí, mácula densa que se encarga de censar el sodio, entre otras estructuras. Pero quiero que se centren aquí dentro de la matriz mesangial, ¿no? Este conjunto de estructuras que entre un momento, por favor, disculpen. Ahora sí, retomamos. Entonces, hay unas estructuras interesantes que... Acá hay unas estructuras interesantes que se llaman los podocitos, ¿no? Estos podocitos van a darle, digamos, estructura, ¿no?
a las membranas, a todos estos sistemas. Y estas estructuras de los pocitos son las principales en dañarse, ¿no? Junto a la membrana basal glomerular, ¿no? Ya veremos un acercamiento ser más cercano, ¿vale? Entonces, nosotros quiero que recuerden algo. Por cierto, todas estas imágenes hermosas que han podido ver hace un momento pertenecen a ambos. Yo soy embajador de ambos ya hace promedio de 3, 4 meses, y ambos es una aplicación genial para estudiar medicina en estos momentos. Y quiero que recuerden ahorita 3 principales estructuras del ultrafiltrado glomerular. Por un lado tenemos al endotelio, que es la parte que va a estar más cercana a los capilares. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos a la membrana basal glomerular y tercer lado los pocitos. En un momento vamos a poder ver las imágenes de esas estructuras un poquito más de cerca, ¿vale? Entonces yo quiero que vean y se fijen en esta parte aquí de la membrana basal glomerular, en la cual vamos a tener una lámina rara interna, una lámina densa y una lámina rara externa, ¿vale? Entonces, la lámina rara interna va a tener algo que se llama como que aminoglucósidos, perdón, aminoglucósidos es el antibiótico, ¿no? Sino proteoglucanos, disculpen, la palabra es proteoglucanos, PG. Entonces, estos proteoglucanos, como heparansulfato, entre otros, van a inhibir, van a no permitir el paso de proteínas porque están cargados negativamente, al igual que el 99% de otras proteínas, ¿no? Entonces, estas membranas, en resumen, van a evitar que digamos, las proteínas, las inmunoglobulinas, diferentes células o diferentes compuestos de la sangre o del plasma puedan drenar aquí, ¿no? Puedan pasarse y ser, digamos, se excreten, ¿no? Entonces, quiero que tengan en cuenta que dentro de la relevancia clínica, generalmente la glomerulosclerosis diabética lleva a un daño de la membrana basal glomerular y a drenaje de estas proteínas, ¿no? Para que se acuerden. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, listo. Entonces aquí tenemos un acercamiento mucho más directo de este fenómeno, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente al endotelio, que digamos que acá está el vaso sanguíneo, acá está el vaso sanguíneo, por así decirlo, esta es la luz capilar, ¿no? Entonces, por aquí van a estar nuestros glomérulos, ¿no? Voy a dibujarlo así, ¿no? Entonces, por aquí vendría la arteriola aferente y por acá sería la eferente, ¿ya? Ok, soy pésimo dibujando, por eso uso estas imágenes, entonces quiero que se orienten, ¿no? Entonces, el endotelio lo tenemos aquí, ¿no? Que tienen unos poritos que no permiten que las grandes moléculas se filtren. Por otro lado, tenemos a la membrana basal aquí con la membrana rara interna, con la lámina densa y la membrana rara externa, ¿no? Entonces, y luego además tenemos aquí los pedículos, ¿no? Y estos pedículos, los podocitos, y los podocitos son como estructuras que sostienen todo esto, ¿no? Y van a ser de vital importancia. Recordemos que cuando tenemos casos de una enfermedad renal, que puede ser por depósito, por respuestas autoinmunes, porque falta, digamos, por una enfermedad, insuficiencia renal aguda, los pocitos se pueden malograr. Y las teorías dicen que estos mutan, o sea, afecta el ciclo celular de los mismos pocitos y el pocito se puede hipertrofiar, o sea, se puede hacer muy grande, por un lado, ¿no? Se hipertrofia, o el ciclo celular se ve afectado. Entonces salen unos pocitos mutantes y afectan no solo a ese mismo, sino los que se empiezan a replicar del mismo, ¿no? Entonces esto va a llevar a cambios degenerativos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Recuerden también que la obesidad es un factor que afecta bastante al funcionamiento renal. Los pacientes obesos van a hiperfiltrar de por sí. Vamos a continuar entonces con esto. Listo, entonces aquí hay una imagen mucho más cercana. Esta es una imagen por electroscopía, ¿no? Entonces, quiero que vean esto. Quizás es complicado ver la parte de histología, siempre se nos es un poco más complejo, pero esto digamos que nos permite ubicarnos en el tiempo y el espacio. Ahora, vamos a entrar a la parte de histología con fuerza. Estas imágenes son de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Tiene un atlas de histología de hace muchos años, es muy capo, ¿no? Ahora, miren, entonces, nosotros vimos nuestro riñoncito hace un instante, ¿no? Y se acuerdan que el riñoncito parece una habichuela, ¿no? Así. Vamos a dibujarlo así, ¿no? Entonces, ustedes se acordan que acá están unas pirámides, ¿no? Unas papilas, no sé cuántos, ¿no? Y digamos que
el camino va así, ¿no? Y ustedes saben que la orina o todo lo que se filtra va desde esta zona más externa hacia la parte más interna, siendo esta parte más externa la parte de la corteza y siendo esta parte más interna la parte de la médula, que no está acostumbrada a tantos niveles de oxígeno y aguanta mejor la isquemia, ¿vale? Entonces, esto es, no, ahorita vamos a hacer un acercamiento de la parte de la corteza en sí, ¿no? Y de todo lo corpúsculo renal. Entonces, vamos uno más. Ok, entonces aquí ya tenemos un acercamiento mucho más claro, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver estas estructuras. Aproximadamente acá, este es el glomérulo, ¿no? Acá estaría por aquí la arteriola aferente, eferente. Este es el glomérulo en sí, y acá están las capitas y cositas, y este es el espacio Bowman, este espacio blanco, ¿no? Y ahora vamos a hacer un acercamiento mucho más grande, ¿no? Vamos por 40, ¿no? Entonces, ya podemos ver este lindo glomérulo. Entonces, hay algo lindo eh, hay algo bastante importante aquí que tenemos que entender, así como cuando estudiamos semiología, y es el hecho que primero tenemos que ver lo normal para poder entender lo patológico. Entonces, en esta ocasión vamos a ver un montón de láminas patológicas, y la idea está aquí en que puedan ver lo normal. Miren lo lindo que se ve estas imágenes, ¿no? Este glomérulo renal, ¿no? Ahorita vamos a diferenciarlo partecita por partecita, pero quieren que vean esos colores tan vívidos, ¿no? Y cómo interactúan todas estas células y todo ello. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Perdón. Listo. Aquí ya tenemos un acercamiento mucho más claro, ¿no? Podemos ver que acá hay un túbulo contorneado distal, ¿no? Por aquí tenemos la mácula densa, ¿no? Que se encarga de la reabsorción de sodio, ¿no? Las células yuxtaglomerulares. Y probablemente quizás aquellos que no tienen tanta práctica o recién están comenzando ven todo de color rosado y ya les va todo igual. Pero digamos que la medicina toma un concepto que es una curva de aprendizaje, que es poco a poco. Entonces, mi idea aquí es poder guiarlos en el diagnóstico temprano y entendimiento de la fisiopatología, pero antes tenemos que revisar todas estas manifestaciones. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros vamos a centrarnos sobre todo en esta zona acá, ¿vale? Esta zona aquí que parece un ramo de uvas, ¿no? Por así decirlo, son los capilares glomerulares, ¿no? Y aquí afuera están los podocitos. Entonces, recordemos que el ultrafiltrado glomerular tenía diferentes partes que consistían en una membrana, pero en el endotelio, una membrana basal glomerular y aparte los podocitos. Entonces, en esta línea delgadita está todo eso lo que hemos mencionado, ¿vale? Uy, perdón, se desconectó. Continuamos, chicos. Mil disculpas. Vale. Entonces, ahora, quiero que vean esta imagen. Quiero que vean esta imagen y quiero que me digan en el chat, chicos, si esta imagen les parece normal. Voy a regresar a la anterior imagen. Vamos a regresar a la anterior. Quiero que se fijen aquí claramente. Ahora sí puedo prender cámara, creo. ¿Qué tal, chicos? Disculpen las fachas. Ha sido un día de locos, como les dije. Ahora, quiero que se fijen aquí atentamente, ¿vale? Quiero que se fijen aquí. Quiero que vean estos colores tan vívidos. Quiero que vean que la membrana es súper delgadita y todo ello, ¿no? Y quiero que comparen con esto. Y quiero que, si me dicen, sí, es que esta imagen de este nuevo este glomérulo distinto, es igual, ¿vale? Si es igual o estaría patológico. Y si en el caso estuviera patológico, ¿tienen alguna idea de lo que está ocurriendo dentro de este riñoncito, dentro de este glomérulo? A ver, les doy un minuto. Les doy un minuto, chicos. Dale, perfecto. La primera pregunta es que si es normal, o sea, si es igual, o si piensa que hay un cambio, y si hay personas un poquito que tienes un poquito más de experiencia, quizás, si me dicen qué enfermedad podría ser, ¿no? Claro, poco a poco, vamos a ir guiando esto.
A ver, respuestas. ¿Piensan que es normal, chicos? Perfecto. Ajá. Muy bien. Ujú. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay un montón de patologías aquí que se relacionan con el síndrome nefrótico y probablemente es lo difícil de este tema. Pero miren, efectivamente, esta imagen es patológica, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una glomerulosclerosis, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí, por si acaso, ambos, la aplicación, esta imagen la saqué de aquí, nos enseña, si es que no sabemos dónde encontrar la lesión, pues nos enseña a verla, ¿no? Entonces, aquí hay un dato importante, ¿no? Que en esta zona, me vamos a comparar con la imagen anterior, aquí, digamos que en esta zona, voy a moverlo con el puntero, se ve el color rosado, por así decirlo, un poco más grueso, ¿no? Toda esa zona, como si esa zona se hubiera engrosado. Entonces, efectivamente, aquí tenemos una glomerulosclerosis focal, ¿no? Segmentaria, ¿no? Esto es a través de una una microfotografía, ¿no? Y lo que pueden ver son que digamos que hay muchos tipos de glomerulosclerosis en sí. Y este tipo es el tipo periliar, que significa que está al costado del hilio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver este aumento de la hipercelularidad y este aumento del tamaño, ¿no? Y esta esclerosis se debe a depósitos y a limos, ¿no? Entonces, estas enfermedades suelen relacionarse un montón con enfermedades de depósito, de anticuerpos, entre otras cosas, ¿no? Así que me alegro que lo hayan podido ver. Ahorita vamos a andar más en cada una de estas, pero antes tenemos que hablar del síndrome nefrótico per se. Estas son las pepas que le van a preguntar a ustedes como médicos generales, ¿vale? Porque esto es un tema que debe tratar un nefrólogo en sí, ¿no? La idea de esta charla es que ustedes aprendan lo importante, ¿no? No que sean expertos viendo biopsias, porque eso es una curva de aprendizaje. Lo que tienen que saber es que son enfermedades poco comunes en sí, ¿no? Dos, tres casos cada 100.000 habitantes, ¿no? Y es el principal síndrome en el cual se hacen biopsias renales. Que en los niños la enfermedad que más produce síndromes nefróticos es la enfermedad de cambios mínimos. ¿Han escuchado esa enfermedad en algún punto en su vida? Y en adultos, generalmente la causa que da mayor, que origina esta enfermedad es la nefropatía diabética por una causa secundaria, ¿no? Y si hablamos de una causa primaria, hay que verlo en la región. En Europa puede ser la nefropatía membranosa, ¿no? Y por otro lado, en Estados Unidos puede ser la glomerulosclerosis focal, debido a que hay mayores personas de raza morena, ¿no? Raza africana, ¿no? Entonces, este grupo de personas se ha visto asociada al grupo de glomerulosclerosis focal. Entonces, para esto importa mucho la epidemiología, porque si sabemos de dónde es un paciente, vamos a poder saber de qué lado o, digamos, podemos a poder orientarnos al diagnóstico, depende de dónde viene, ¿no? Y siempre, y esto es muy, muy importante, y es algo en lo que quiero hacer una acotación, porque esto quizás es de memoria, quizás se lo olvidan, siempre como médicos tienen que descartar causas secundarias y tienen que preguntar por fármacos, no se olviden de preguntarles a los pacientes los fármacos que toman o que han tomado o que han dejado de tomar, ¿no? Cada cuánto lo toman, qué enfermedades tienen, antecedentes, cirugías, alergias, por infecciones, causas infecciosas, causas metabólicas y neoplasias, ¿vale? Este es un dato súper, súper importante, quizás sea el dato más importante de este cuadro, ¿no? De esta diapositiva, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Listo. Ahora, aquí hay un gráfico que es del Farreras, que es un buen libro también para estudiar medicina interna, ¿no? Y, por ejemplo, aquí esto es al menos en España, la nefropatía con cambios mínimos o enfermedad de cambios mínimos es la más común aquí en los niños, ¿no? Mira, entre casi 40%, ¿no? Menores de 15 años. En cambio, mientras cambiamos la edad, ¿no? En adultos, niños, ya tenemos nefropatía membranosa, ¿no? ¿Se acuerdan que la nefropatía membranosa es la causa primaria de síndrome nefrótico en adultos en Europa? ¿Vale? Entonces, y en Estados Unidos sería la glomerulosclerosis. Ya vamos a definir cada una de estos entes que nos pueden confundir bastante con los nombres. Sigamos. Ahora, hay un montón de etiologías relacionadas al síndrome nefrótico. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan. Cuando ustedes ven a un paciente, al menos que estén rotando en infectología y el paciente tenga VIH, al menos que esto ocurra, generalmente
ustedes tienen que buscar la unidad clínica, ¿vale? ¿Qué significa unidad clínica? Eso dice que, o se refiere al hecho que a partir de un evento, digamos uno, van a ocurrir y se van a explicar los fenómenos relacionados a esto. Entonces, el síndrome nefrótico, como su nombre lo dice, es un síndrome, es una manifestación de una enfermedad. Entonces, su objetivo como futuros médicos es encontrar la enfermedad de fondo. Entonces, ¿qué enfermedades de fondo pueden originar este tipo de este síndrome, ¿no? En las enfermedades sistémicas tenemos al lupus eritematoso sistémico. Si tienes una mujer que está en edad fértil y de la nada aparece con un rash malar, con artropatía, conjuntivitis, en fin, una crisis lúpica, ¿no? No vamos a meternos tanto en el lupus porque es un tema bien profundo. Puedes ir pensándolo, ¿no? Y además, pues tiene el PHL. ¿Se acuerdan que les comenté el PHL? A ver, chicos, ¿qué era PHL? ¿Qué significaba P? La P, ¿qué significaba la H? ¿Qué significaba la L? Que se las expliqué hace un momento, que tiene que ver con el pilar, por así decirlo, clínico, diagnóstico del síndrome nefrótico, ¿no? Característico, patognomónico, prácticamente. ¿Qué opinan? ¿Qué significaba PHL? Yo les ayudo con uno si es que no pueden ahorita. A ver, vamos a ver el chat. Proteinuria, muy bien. Muy bien, proteinuria. ¿Y la proteinuria qué rango, no? O sea, hay una pregunta también que quiero hacerles, ¿no? Hablando de la proteinuria, ¿no? Hay un rango aquí, ¿vale? Entonces, primero tenemos que hablar del rango normal de la proteinuria. ¿Es normal que haya proteínas en orina al día? Y si es normal, ¿cuánto es el valor normal? Es un dato que tenemos que tener en cuenta. Primero tenemos que saber lo normal para poder entender lo patológico. ¿Cuál creen que sea el valor normal de las proteínas en orina? El valor nefrótico es mayor o igual a 3,5 gramos de proteína en 24 horas, ¿vale? Este es el valor patológico. Hola, sin embargo, va a ser famoso. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta acá está el valor normal en sí. Entonces, el valor normal que tenemos que tener en cuenta es 30 miligramos cada 24 horas, ¿no? ¿Vale? Menos de 30 miligramos cada 24 horas. Por ahí me dicen menos de 150. Máximo 150, 300. A menos que yo me haya equivocado. A ver, vamos a buscarlo rápidamente. Quizás he tenido un lapsus, porque me acaban de saludar. Me acuerdo muy bien. A ver. Listo, ya. Lo vamos a ver luego, chicos, ¿ya? Porque estamos con el tiempo. Discutible, discutible. Lo vemos, me puedo haber equivocado ahí. No pasa nada, chicos. Entonces, lo que quiero que entiendan es que si tenemos un paciente que tiene valores mayores o igual a 3,5 gramos de proteínas al día, podemos pensar en un rango nefrótico, ¿no? Lo que no pasa cuando tienes un paciente en el que sospechas rangos nefríticos, que realmente hay una proteinuria mucho menor, si es que la hay, ¿no? Y tiene otras características clínicas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, luego, tenemos la H, ¿no? La H de hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro riñón se daña la membrana basal glomerular, se malogran los podocitos, y esto vamos a tener un problema grave, porque se van a filtrar todas las proteínas, ¿no? Ahí está la proteinuria. Y ahora, ¿qué es lo que origina este primer evento de proteinuria? Pues va a llevar un segundo evento, ¿vale? Va a llevar un segundo evento de hipoalbuminemia, porque la principal proteína de nuestro cuerpo es la albúmina, y al filtrarse se va. Entonces, tenemos que recordar también los valores normales de la albúmina, ¿no? Que se maneja entre 3,4, 5,4, ¿cierto? Entre 3,4, 5,4, ¿no? O 3,5, 5,4, ¿no? 3,5, 5,4. ¿Listo? Importante saber también esto. Y ahora, otra característica que tenemos que tener en cuenta es la lipuria o lipiduria, ¿no?
o la lipidemia, también se puede llamar de esa forma. Lo que ocurre está, y quiero explicárselos de esta forma sencilla, en que en este enfermedad del síndrome nefrótico va a haber un aumento de producción de todas las proteínas del hígado, porque a pesar de que nuestro cuerpo sabe que se pierde un montón de albúmina, el cuerpo no dice se está perdiendo solo albúmina, aumentamos la albúmina, sino se pierde todo, ¿no? Se pierde un montón de cosas. Y el hígado empieza a funcionar 24/7, 25/8, el hígado le da con todo, vamos, vamos, no podemos perder, tenemos poco, tenemos que aumentar. Entonces, no solo aumenta la albúmina o intenta aumentar la albúmina, sino también aumenta BDL, aumenta BLDL, ¿no? Lipoproteínas, la que no aumenta es la HDL, ¿no? Eso lo sabemos. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hay una desregulación de todo el sistema y también va a aumentar los factores de coagulación. Van a disminuir unos, van a aumentar otros. Y también, por otro lado, se van a perder inmunoglobulinas. Entonces, no solo es un fenómeno que afecta el riñón y ya está, ¿no? Ok, le damos un diurético, controlamos el balance electrolítrico. Eso no ocurre, ¿vale? Tenemos que entender al paciente como una entidad completa y no solo a nivel clínico patológico, sino también este, a, eh, para poder transmitir las cosas y crear una buena relación médico-paciente. Entonces, vamos a ver más adelante qué otras manifestaciones trombóticas hay en nuestro paciente, ¿no? Una de las causas también que les mencioné bastante y que es la primera causa de nefropatía, de síndrome nefrótico, SN, vamos a ponerlo aquí, y es como causa secundaria, es la enfermedad de la nefropatía diabética, ¿no? La amiloidosis también es una enfermedad que va a afectar como primera causa, como causa primaria, ¿no? Al síndrome nefrótico, ¿no? Y también que tendrán muy en serio las enfermedades infecciosas, los fármacos, ¿no? Generalmente los fármacos suelen dañar el riñón y todo eso, neoplasias, entre otras cosas, ¿no? Continuamos, chicos, que tenemos para rato aquí. Entonces, vamos a estudiar de forma cercana las manifestaciones clínicas que tenemos el día de hoy, ¿vale? Vamos a estudiar de forma cercana, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, aquí, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de cambios, que en la proteinuria se va a deber sobre todo un daño de los podocitos. Los podocitos, como dije, son esas estructuras que le dan soporte y van a impedir que se pasen diferentes compuestos como las proteínas. Y están compuestos estos a su vez por proteínas, ¿vale? Entonces, si se dañan los podocitos, se van a filtrar. Lo que tenemos que tener en cuenta es una perla clínica, es sobre la enfermedad de cambios mínimos, que en un inicio, en una primera instancia, va a ser altamente selectiva a proteínas negativas, sobre todo la albúmina, ¿vale? En un inicio, los niños van a perder albúmina, pero no van a perder otras proteínas. Y las moléculas de alto peso molecular, como la inmunoglobulina G, no se suelen perder, ¿vale? Entonces, digamos que los niños, en un inicio, cuando comienza la enfermedad, pues no va a tener tan mal pronóstico en ese momento, sino el pronóstico va a llegar después, cuando ya no tengan 7 años, 8 años, sino cuando tengan 20, 25, ¿vale? Entonces, por este momento se van a filtrar proteínas, sobre todo como la albúmina y al menos la parte inmunitaria no se va a ver afectada. ¿Vale? Es un punto importante. Ahora luego, tenemos manifestaciones clínicas importantes. La proteinuria quizás es una forma de medir con un test, con un tip de orina o con un examen completo de orina en la misma orina, ¿no? Sin embargo, tenemos otras manifestaciones clínicas, como el edema, ¿no? Nosotros sabemos que es el edema y es esta manifestación en la cual le hacemos un examen físico de miembros inferiores, sobre todo, porque también puede haber un edema periorbitario o también puede haber un edema en el abdomen, ¿no? Como en caso de ascitis, ¿vale? Entonces, sobre todo aquí en el síndrome nefrítico, el edema se va a localizar, va a ser generalmente generalizado, pero suele comenzar en pies, sacro, también en los pacientes postrados, y la región periorbitaria. Eso es bastante importante en estas zonas, ¿vale? Pero la cosa es que no todos los edemas son iguales. No todos los edemas tienen una misma característica, ¿no? Entonces, aquí quiero que ven un instante que se me está bajando la batería para traer mi cargador y continuamos. Un minuto, por favor.
Ya chicos, retomamos. Perfecto. Entonces, aquí quiero que tengan en cuenta las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, ¿no? Pero cuando nosotros abordamos un paciente, no solo tenemos que abordarlo, eh, digamos, sabiendo que tiene síndrome nefrótico, porque el paciente no viene con un letrero en la cabeza que te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo síndrome nefrótico, tienes que tratarme de tal forma, sino que nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, antes de hablarles de las manifestaciones en sí o los diferentes tipos de síndrome diferentes tipos de edema, perdón, tenemos que recordar la fisiopatología del edema. Entonces, nosotros sabemos que dentro de nuestros vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, capilares, entre otros vasos sanguíneos, tenemos presiones que están internas, ¿no? Entonces, nuestro vasito sanguíneo, ¿no? Este es nuestro vasito sanguíneo y nuestro vasito sanguíneo va a tener una presión del fluido que está dentro, que vamos a llamar presión hidrostática. Vamos a ponerle pH. Y a su vez, esta presión hidrostática va a tender a que el líquido salga, ¿no? Y a su vez va a haber otro tipo de presión que va a hacer que el líquido se quede adentro, que vamos a llamar presión oncótica. Simplemente de esta forma, ¿no? Y más o menos es lo que se maneja. ¿Qué es lo que determina la presión oncótica? Pues las proteínas, la concentración de proteínas que tenga nuestros fluidos en sí. ¿Y qué es lo que determina la presión hidrostática? Pues la cantidad de agua, la cantidad de líquido que tengamos dentro de nuestro cuerpo o nuestros vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ocurre en el síndrome nefrótico? Entonces, lo que ocurre en el síndrome nefrótico es el punto uno, que uy, nuestro riñón nuestro riñón empieza a hiperfiltrar, ¿no? Va a filtrar mal porque se está dañando por una enfermedad base de fondo, ¿no? Se está filtrando, va a filtrar las proteínas, ¿no? Entonces, si se filtran las proteínas en un rango mayor a 3,5 gramos por decilitro, ¿no? ¿No? Lo que va a ocurrir está en que no haya suficientes proteínas en el cuerpo y por ende va a disminuir la presión oncótica. Esto va a ser, esta disminución de la presión oncótica va a favorecer a que la presión hidrostática no tenga algo que le compense. Y la presión hidrostática quiere salir y la oncótica la aguanta. Entonces, se va a salir el líquido y esto va a llevar este mecanismo de edema y con fobia aún, porque la fobia se relaciona a eventos de edema que tienen hipoproteinemia, ¿vale? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que recordar, ¿no? La cosa no es aprendernos de memoria, sino entender qué ocurre. Ahora que ya sabemos cómo ocurre esto, también tenemos que diferenciarlo de otras enfermedades. Entonces, nosotros sabemos que en nuestro síndrome nefrótico hay hipoaluminemia. Check. Esto disminuye la presión oncótica. Check. Esto lleva a que la sangre se salga de su sitio, ¿vale? Entonces se va a ir a un tercer espacio, por así decirlo, al espacio intersticial y se forma ese edema, lo que en general va a disminuir todos los volúmenes del cuerpo, ¿no? La disminución del volumen circulante efectivo o volumen arterial efectivo, porque digamos que el agüita, la sangre es 90% agua, entonces toda esta agua va a estar fuera, va a estar en tus miembros inferiores, en la zona periorbitaria, ¿no? Y esto va a llevar a una disminución del volumen circulante efectivo o disminución, disminución del volumen arterial efectivo. Entonces, acuérdense que cuando los riñones sensan esto, entonces cuando llegue menos sangre al riñón, porque llega menos sodio en sí, el cuerpo dice, oye, está llegando menos contenido, entonces está llegando menos sodio, está llegando menos volumen, por ende llega menos sodio, ¿ok? Por ende, uy, perdón, ok, por ende llega menos sodio, por ende, ¿qué es lo que ocurre? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un Michi y activa la renina. La renina, no, estamos deshidratándonos, ¿no? Nos falta líquido, ¿no? Estamos perdiendo mucho líquido, tenemos que aumentar, ¿no? Angiotensina, aldosterona, aumenta la reducción de sodio, ¿no? Y a su vez se activa mecanismo de hormona antidiurética, lo que va a hacer que retengas más agua, ¿no? Entonces, por un lado, vas a tener que la consecuencia de todo esto está en que, por la pérdida de proteínas, ¿no? Se extravasa líquido. Esto es censado por el riñón, dice, no tenemos líquido, no tenemos electrolitos, hay que ahorrar todo. Entonces, va a aumentar la reabsorción de sodio y todo eso. Y eso va a hacer que de cierta forma aumente la osmolaridad, ¿no?
¿no? Y todo eso, que estos fenómenos. Y esto va a llevar a que se siga extravasando la sangre porque de cierta forma va a aumentar la presión osmótica y es un círculo vicioso en el cual todo el líquido se va a extravasar hacia afuera de nuestros tejidos y en este espacio grande, ¿no? Ahora, quiero que entiendan algo. Hay dos tipos de edemas en sí de acuerdo a la simetría. Edemas simétricos y edemas asimétricos, ¿no? El edema por pérdida de proteínas o relacionado a síndrome nefrótico es edema simétrico. No solo ocurre en una pierna, como en la trombosis venosa profunda, que el edema suele ser caliente, ¿no? Sino es mucho, está localizado en ambos lados. Ahora, dentro de los edemas simétricos tenemos un montón aquí, ¿vale? Voy a concentrarme en el cardíaco, el hepático, en el renal, ¿no? Nefrótico, nefrítico y pérdida de proteínas, ¿vale? Entonces, vamos a pasar en la siguiente imagen donde vamos a dibujar estos temas. Entonces, nosotros primero, vamos a poner aquí, tenemos un edema, ¿no? Que es el edema, que son los edemas bilaterales, ¿vale? Edemas bilaterales. Vamos a hablar de los edemas bilaterales, ¿vale? Entonces, lo que sabemos de los edemas bilaterales es de que suelen comenzar en el tobillo, ¿vale? En los tobillos. Luego, en el punto 2, van a aumentar, punto 2, van a estar en las piernas. Y luego, en el punto 3, van a estar en los muslos. Perfecto. Eso es lo que tenemos que saber primero. Se asocian principalmente a mecanismos de retención, ¿no? De agua, ¿no? De presión hidrostática, ¿no? Y se asocian a una disminución de la volemia arterial efectiva o del volumen circulante efectivo. Vamos a volemia arterial efectiva. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a poner aquí Umichi, ¿no? Que nos lleva a el primer grupo de estos tipos de edemas bilaterales. Tenemos a los edemas bilaterales relacionados a cardiológicos porque son los más frecuentes, ¿no? En estos fenómenos de cardio, lo que tenemos que entender está en que nuestro corazoncito, que tiene esta forma, y me encanta dibujarlo así, ojo, aquí estamos integrando medicina, ¿vale? Para entender un paciente tenemos que integrar todos los sistemas, no solo concentrarnos en el riñón. Entonces, sabemos que nuestro corazón tiene una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Entonces sabemos que la sangre llega a la aurícula derecha por la vena cava superior e inferior, vamos a ponerlo como ves en este punto, y que todo en el sistema circulatorio tiene que ver con presiones. Para que la sangre pase de la vena cava a la aurícula derecha, la presión de la vena cava tiene que ser mayor que la aurícula derecha. Para que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho, la presión de la aurícula derecha tiene que ser mayor que el ventrículo derecho, y esto permite una apertura de la válvula tricuspidia. Y así, estos fenómenos hasta que finalmente se llena el ventrículo izquierdo y la presión del ventrículo izquierdo tiene que ser mayor que la aorta, y esto va a permitir que la válvula aórtica se abra. Entonces, si tenemos una disfunción del corazón por un infarto, por una arritmia cardíaca, por una insuficiencia cardíaca, por una pericarditis, por diferentes fenómenos, digamos que nuestro corazón ya no va a poder contraerse, justo con esta botella de aguacero, no va a poder contraerse, sino en vez de contraerse todo junto, se va a contraer un lado, quizás el otro no, y esto va a tener repercusiones. Esto va a llevar en que los volúmenes y las presiones de las cavidades cardíacas, vamos a poner aumento de presión, lleven a que la sangre se regrese. En vez de que la sangre del ventrículo izquierdo vaya a la aorta, se queda en el ventrículo izquierdo y regresa a la aurícula izquierda. En vez de que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda se regresa a los pulmones por las venas pulmonares, y así, de los pulmones al ventrículo derecho y así, y se regresa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que comunicaba a la aurícula, qué se comunicaba con la aurícula derecha? Y la respuesta es la vena cava. Entonces, toda la sangre que no pudo ser contenida en los otros espacios, se regresa a la vena cava y se regresa también al hígado y se regresa a los miembros inferiores. Por ende, nosotros tenemos que tener en cuenta que el principal mecanismo de un edema relacionado al sistema cardiovascular se da por hipertensión venosa, ¿vale? Entonces, habiendo explicado eso, también tenemos que tener en cuenta que no solo hay que entender el edema como una entidad clínica o un signo clínico aislado, sino también hay que asociarlo. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un edema, ¿no? A su vez,
tiene un antecedente de infarto, de un IMA, ¿no? A su vez tiene disnea, ¿no? Al reposo, a los medianos esfuerzos, o disnea, como le quieran llamar, si tiene patomegalia, si le escucha los pulmones y tiene crepitantes pulmonares, pues ya piensas que es cardio, ¿vale? Entonces, tenemos el primer tipo de edema, que es el tipo cardiológico, asociado a una hipertensión venosa, y en el cual la sangre se regresa, por así decirlo, ¿vale? Listo. Luego tenemos a las hepatopatías crónicas. Vamos a tener este segundo grupo con daño del hígado en sí, ¿no? En este caso, el problema va a ser que el hígado se malogra, y si el hígado se malogra, hay un montón de cosas que va a dejar de producir, ¿no? La cirrosis hepática, la enfermedad este, alcohólica, no alcohólica, del hígado, de grasa no alcohólica, ¿no? El hígado graso no alcohólico, ¿no? Del hígado se forman factores de coagulación, perfecto, muy bien. ¿Qué más se forman aquí? Tiene que ver con la síntesis de proteínas, ¿no? Síntesis de prots, ok. También tiene que ver con detoxificación de fármacos y cosas, ¿no? Y un montón de factores más. Ahora, si tú al hígado le haces daño, no vas a tener proteínas. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la principal proteína? La albúmina. Perfecto, la albúmina. Y si tú no tienes albúmina, ¿a qué lleva esto? Si no tienes proteínas, a disminución de la presión oncótica. Disminución de la presión oncótica. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la principal manifestación del daño hepático? Debido a todos estos fenómenos que he mencionado, tenemos los edemas de miembros inferiores, característico. Y también tenemos el edema del peritoneo, por así decirlo, ¿no? Cuando se llena el peritoneo de líquido y se llama ascitis, ¿no? Ahora, todos estos fenómenos, vamos a poner uno nuevo aquí, tanto la hipoalbuminemia, la hipoalp, vamos a ponerlo así, la hipoalbuminemia más la ascitis van a empeorar este cuadro en general como un círculo vicioso. ¿Por qué? Lo que ocurre está en que la ascitis va a generar que el abdomen se inflame, pues, ¿no? Se llene de líquido. Y eso hace un peso. Ese peso va a aplastar, de cierta forma, la vena cava inferior, ¿vale? Y al aplastar la vena cava inferior, va a aumentar la presión hidrostática de ese sitio y va a hacer que se siga extravasando más volumen, ¿no? Y para esto también hay perlas clínicas. Entonces también tenemos que evaluar si nuestro paciente tiene hemorroides, si nuestro paciente tiene arañas vasculares en el abdomen, si nuestro paciente tiene eritema palmar y un montón de otras manifestaciones, ¿no? Generalmente lo más común son las arañas vasculares, ¿no? O la cabeza de medusa, ¿no? Ya lo habrán estudiado alguna vez. Listo, ya vamos a llegar a cómo es el síndrome nefrótico. Lo que quiero que vean aquí es que quiero que se centren en cómo podemos diferenciar los diferentes tipos de edema, porque los pacientes no vienen con un letrero en el frente que dicen qué es lo que tienen. ¿Vale? Listo. Si tienen alguna pregunta, pueden ir poniéndola en el chat y la resolvemos al final. Ahora, otro dato que tenemos que tener en cuenta. Ya nos faltan un punto para llegar al síndrome nefrótico nomás. Hay otra cosa que se llama síndrome nefrítico, que mi colega, el doctor Juan, va a dar su ponencia a las 7 de la noche, en un ratito nomás. Lo que quiero que entiendan el síndrome nefrítico, así breve, simplemente voy a dar una pista para poder diferenciarlo, ya el doctor Juan podrá hacer su ponencia en sí, ¿no? Es de que hay una proteinuria de escasa magnitud, ¿no? Que este edema se suele asociar a la mañana, ¿vale? En las mañanas sobre todo, ¿ya? Y que aparece de forma temprana en la región palpebral. No es tan común que aparezca en miembros inferiores, sino sobre todo primero en la región palpebral, ¿vale? Y lo que va a originar el mecanismo en sí del síndrome nefrítico, ¿no? Del síndrome nefrítico, se asocia principalmente a un aumento de la permeabilidad capilar. Permeabilidad capilar, ¿vale? Este aumento de la permeabilidad capilar va a inducir estos fenómenos y se va a asociar también con otras perlas clínicas, como hipertensión, como oliguria, ¿no? Que es que prácticamente tengas un volumen de orina muy bajo, ¿no?
hematuria, que es que haya sangre en sí, en nuestra orina, ¿no? Y vas a poder encontrar cilindros hemáticos en los exámenes de orina, ¿no? ¿Vale? Y la proteinuria, como les dije, es leve o moderada. Esto de acuerdo al síndrome nefrítico. Listo. Y ahora, para lo que han venido, ¿cómo es el síndrome nefrótico? Que es nuestra estrella aquí. ¿Cómo es el síndrome nefrótico de acuerdo al edema? ¿Cuál es la diferencia? Porque me has hablado un montón. Y la idea no es marearlos, sino la idea es que puedan diferenciar. ¿Cómo es el síndrome nefrótico? Lo primero que ocurre, como les he mencionado, lo estoy poniendo color negro porque es el distinto aquí, el que estamos enfocándolos, ¿no? Lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta es que hay una hipoproteinemia. Hipoproteinemia, hipoprot. ¿Vale? Y nuestro edema, y bueno, la hipoproteinemia va a llevar a todos estos fenómenos que conocemos, ¿no? A daño y todo. Ahora, ¿cómo va a ser nuestro edema? Nuestro edema va a ser blando, bilateral, como ya les comenté, va a ser pálido, va a tener fobia generalmente, y va a ser simétrico, ¿no? Y finalmente, para que diferencien el síndrome nefrótico del nefrítico, en el nefrótico, vamos a tener proteinuria masiva. Valores muy altos de proteinuria, mayores o igual a 3,5. Proteinuria masiva. Y por otro lado, mejor lo pongo aquí, ¿vale? Vamos a poner nefrótico con color negro y nefrítico con color rojo. Nefrótico. El nefrótico vamos a tener una proteinuria masiva. Proteinuria masiva. Y por otro lado, en el síndrome nefrítico, vamos a tener hematuria, ¿no? Que es la presencia de cilindros hemáticos en nuestro riñón, en el examen de orina. ¿Vale? Listo. Para que se acuerden. Listo, ahora continuamos. Esto es un resumen de la fisiopatología, de lo que ocurre principalmente aquí en nuestro riñoncito, ¿no? Y en todo nuestro cuerpo, de acuerdo al síndrome nefrótico. Vamos a tener una disminución de la cantidad de albúmina porque se filtran. Esto lleva a una disminución de la presión oncótica plasmática, se sale, digamos, el agua al espacio intersticial, ¿no? Y esto lleva a que el cuerpo sense que hay menor volumen. Esto va a hacer que se active el sistema renina angiotensina aldosterona, como si a nuestro cuerpo le faltara agua, como si estuviera deshidratando, como si estuviera perdiendo líquido por algún lado, lo cual va a llevar a aumento y la retención de agua y sodio, que lleva edema. Por otro lado, en el intersticio renal va a llevar a la activación de diferentes fenómenos, ¿no? Entre óxido nítrico y otros elementos, ¿no? Tromboxano A2, ¿no? Que llevan a cambios, ¿no? Y que va a llevar a la retención primaria de agua y sal, ¿no? Que aumenta el volumen plasmático y aumenta la presión hidrostático capilar. Y por ese lado se sigue saliendo, pues, ¿no? Y ¿cuál? Aumenta el edema a dos cruces. Y por último tenemos al glomérulo, que va a afectar la filtración de proteasas, el coeficiente de ultrafiltración, entre otras cosas. Y al final también hay diferentes activaciones de otros fenómenos que lleva también al edema, ¿no? Eso es lo importante. Chicos, un favor, si pueden apoyarme compartiendo un screenshot de esta ponencia en mi Instagram, Dr. Ospi. Me pueden seguir aquí abajito, sale Dr. Ospi. Voy a ponerlo en el chat. Sería increíble, me ayudaría muchísimo. Ya que estoy creciendo con la página, le estamos poniendo bastante empeño. Gracias por estar aquí en estas épocas y espero que se estén cuidando bastante. Ahora, quiero que tengan en cuenta también otro fenómeno, ¿vale? Entonces, si bien les comenté que había perlas clínicas como la hipoalbuminemia, si había otra perla clínica como la proteinuria mayor de 3,5 gramos por decilitro, también hay otras perlas, ¿no? Como la hiperlipemia, ¿no? Que generalmente se da por que se relaciona con una hipercolesterolemia, valores mayores a 400 miligramos por decilitro, cuando el valor normal es menor a 200 miligramos por decilitro, ¿vale? Y eso va a ocurrir en el 85% de nuestros pacientes.
Por otro lado, también puede haber casos de hipertrigliceridemia. Los triglicéridos no es lo mismo que el colesterol, ¿vale? Y que en estos fenómenos la hipertrigliceridemia es asociado a disminución de la albúmina sérica en casos de valores menor a 1 o 2 gramos por decilitro. Como les dije, en este momento nuestro hígado siente que está perdiendo un montón de proteínas y entonces empieza a producir todo en exceso. Y acuérdense que estas proteínas VLDL, LDL y IDL están formadas por apoproteínas, son proteínas en sí, entonces van a aumentar esta formación. A su vez hay disminución del catabolismo de kilomicrones, es decir, los kilomicrones van a circular más tiempo, ¿no? Lo que le va a dar un realce al metabolismo de las proteínas, de los lípidos. Y aquí hay un tema. El tema está en que esto va a llevar a que eventualmente estos lípidos se oxiden y generen procesos de aterosclerosis y un montón de fenómenos dañinos a toda la salud cardiovascular, ¿no? Aquí he puesto de color rojito la hipercolesterolemia y la lipiduria, para que lo tengan como perlas, ¿no? Que la hipercolesterolemia suele ser muy alta y que va a llevar a que se excrete por vía renal todos estos lípidos, ¿no? Ok, listo. Vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a continuar con las manifestaciones clínicas, ¿vale? Yo les comenté hace un momento que en el hígado todo se produce en exceso. Y lo que ocurre aquí está en que no solo se producen, digamos, con el fenómeno de compensar. O sea, digamos, el hígado empieza a producir todo en exceso porque quiere compensar la pérdida de proteínas. Pero a su vez, y con todo el tema de lípidos, afecta a la salud cardiovascular. Y también va a relacionarse con aumentos de factores de coagulación y reducción de antitrombina 3. Y para aquellos que no recuerdan que era la antitrombina 3, bueno, es un factor de anticoagulación que va a impedir la coagulación en sí. Entonces, los fenómenos relacionados a tromboembolia son muy importantes. ¿Y qué es la tromboembolia? Pues quiere decir que tú tienes aquí, digamos, en esta venita, porque generalmente los fenómenos más comunes se dan en venas, la vena renal, ¿no? Y profundas de miembros inferiores. Aquí tenemos nosotros un coágulo de sangre, ¿vale? Un coágulo. Se ha formado acá un coágulo de sangre. Y la cosa está en que si esto se desprende, se llama émbolo. Y generalmente este émbolo viaja a la circulación del corazón y viaja a la circulación pulmonar y se atora en una arteria o vena pulmonar, llevando a cuadros de hipertensión pulmonar y llevando a que si no atiende rápido ese paciente se muere rápido. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar un cuadro de embolia pulmonar? Pues en general hay un dolor torácico intenso asociada a una disnea súbita o disnea súbita, ¿no? Y para eso hay unos criterios, que son los criterios de Wells, que nos van a permitir clasificar al paciente si está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Y ustedes saben, porque lo han estudiado alguna vez, que si está el paciente hemodinámicamente inestable, le tienes que hacer un ecocardiograma, ¿no? Y así, ¿no? Ecocardio, ¿no? Si estuviera hemodinámicamente estable, le puedes hacer una angiotomografía, ¿no? Que es el gold standard. Entonces, quiero que tengan eso en cuenta, no para que se mareen, sino para que vean la importancia del síndrome nefrótico y cómo puede afectarse con otras entidades, con otras enfermedades, ¿no? Y no solo en adultos, sino también en niños. 2% de niños es bastante, ¿no? Perlas clínicas que tienen que saber, que la tromboembolia, que las trombosis relacionadas al síndrome nefrótico son venosas principalmente, asociadas principalmente al riñón y a las venas renales, perdón, y a las venas profundas de los miembros inferiores. Y también puede haber trombosis arteriales que son mucho menos frecuentes, relacionadas a la arteria femoral y a la pulmonar. ¿Y cuál es la enfermedad renal relacionada a síndrome nefrótico con más casos de incidencia o relacionada más a trombosis? La nefropatía membranosa. Este es examen de toda la vida. Esta es pregunta fija donde estén examen de residencia, lo que sea, siempre suelen preguntar. Es un detalle adicional que he puesto abajo, que el riesgo es inversamente proporcional al valor de la albúmina, ya que se ha visto que si tú regulas los niveles de albúmina, se indicaría que el hígado está funcionando de una manera mejor un poco, de manera más adecuada, y por ende no está haciendo estos cuadros de hipercoagulabilidad, ¿no? Listo, vamos a continuar.
Ahora, yo les he comentado también que hay un montón de procesos y fenómenos relacionados al síndrome nefrótico, ¿no? Debido a la proteinuria, ¿no? Pierdes albúmina, pierdes IgG, por lo tanto nuestro paciente va a estar en riesgo de adquirir cierto tipo de enfermedades, una inmunodeficiencia, sobre todo a las bacterias encapsuladas, ¿no? A las bacterias encapsuladas. No sé si alguien se acuerda, lo pueda poner en el chat. ¿Cuáles son las bacterias encapsuladas? Por cuestiones de tiempo yo los voy ayudando, ¿no? Tenemos a Streptococcus pneumoniae, que es el principal patógeno que genera neumonía, y también peritonitis bacteriana espontánea en este tipo de pacientitos. También está Haemophilus influenzae, ¿no? Haemophilus, ¿no? Influenzae. Y también tenemos a Neisseria meningitidis. Pero aquí tiene que concentrarse en Streptococcus pneumoniae, porque genera peritonitis bacteriana espontánea en este tipo de pacientitos. Por otro lado, tenemos alteración de factores del complemento, ¿no? Que van a disminuir la defensa que tiene el cuerpo frente a las bacterias, ¿no? Y también aumenta un montón de factores de coagulación y un montón de disminución de otras cosas, ¿no? Que puede llevar hasta anemia, de trastornos de inmunidad celular, entre otras manifestaciones. Quiero que entiendan que esta entidad del síndrome nefrótico es una entidad bastante compleja y que tenemos que estudiar bastante para poder entender. Listo, continuamos. ¿Qué otras manifestaciones clínicas? Bueno, en un grupo, un porcentaje de niños, sobre todo, la bacteriana, las infecciones bacterianas son muy comunes, ¿no? Con una mortalidad de 1,5 a 4,5%, lo cual es relativamente alto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Lo que les acabo de comentar hace un momento es que en niños la peritonitis bacteriana espontánea es común en este tipo de manifestaciones, donde el principal patógeno es el Streptococcus pneumoniae. En cambio, en adultos puede manifestarse, perdón, como una celulitis, ¿no? Y tú dirás, oye, la celulitis no es lo que le sale, esa grasita que nos sale a veces cuando bajamos de peso, no sé cuánto, las estrías, no sé qué. No, queridos, la celulitis es una infección de tejidos blandos que puedes llevar, si no se trata de manera adecuada, a necrosis del tejido, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta aquí al estreptococo beta hemolítico cuando nos piden por infecciones de tejido blando relacionados al adulto. ¿Cuál de todos de los grupos beta, no? Tenemos al piógenes, que es el más común, el estreptococo piógenes. Piógenes. Listo. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden ir poniendo en el chat. La resolvemos al final. Ahora, esta imagen la saqué de aquí de la revista de infectología chilena del 2014, un artículo bastante interesante que nos ayuda a entender, de acuerdo a los mecanismos de defensa, ¿no? O al tipo de presión inmune, qué fármacos se van a favorecer, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? En la opsonización al hemófilus, en la neutralización al strepto, y si afectamos aquí, si se afecta el complemento, como mencioné, que había una hipocomplementemia o disminución del complemento, están aquí las bacterias capsuladas, ¿no? O encapsuladas. Importante, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Muy, muy interesante este tema. Me encanta a mí la parte de infecto, en la que podemos asociar lo que ocurre con nuestro pacientito, ¿no? La idea de esto es de que ustedes poco a poco van a llegar a esto y seguramente hay gente en el chat que es muy capa también, mucho mejor que yo inclusive, ¿no? De todas maneras, ¿no? Siempre hay personas que le dan duro a esto y hay personas que están aprendiendo. Lo que quiero que entiendan aquí es que esto es un proceso. Si yo estoy aquí dándoles esta charla en este día es porque he tenido mi proceso y todos podemos tenerlo, ¿sí? No se rindan, que puede ser una carrera complicada, dura, pero si están aquí es porque quieren aprender algo, ¿vale? Ahora, continuamos. Eh, Esto ya les había mencionado, ¿no? Lo que quiero que entiendan acá es de que en general hay una hipovolemia, ¿no? Que se asocia a una retención hidrosalina secundaria. Esto ya se los he dicho, lo voy a pasar rápido. Ahora, Alexandro, doctor Ospi, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Y la respuesta está en que, nuevamente le repito, este es un síndrome, es una manifestación de una enfermedad que está de fondo, ¿no? Que puede ser una causa primaria, como en los niños, la más común, una enfermedad de cambios mínimos, o en adultos, una causa secundaria, que es la más común, una nefropatía diabética. O si buscamos una causa primaria en adultos, en Europa, una glomerulonefritis, o en Estados Unidos, una glomerulosclerosis,
¿vale? Entonces, lo importante aquí, además de las perlas clínicas que les he enseñado, está en que ustedes hagan una correcta anamnesis, ¿vale? Tienen que hacer una investigación completa del paciente como si fueran Sherlock Holmes, como si fueran detectives, ¿no? En el cual tienen que saber la razón de inicio de síntomas y todo eso, y antecedentes y otras enfermedades que puede tener nuestro paciente, ¿no? Antecedentes de enfermedades infecciosas, ingesta de fármacos, como les dije. Buscar siempre hacer un examen completo físico, ¿no? Buscar signos de enfermedad, buscar si el paciente tiene rash, si tiene fiebre, evaluar, hacerle un examen completo, ¿no? No porque yo sé que el paciente sufre el corazón, solo evalúo el ruido cardíaco, sino todo, desde inicio a fin, de pies a cabeza, ¿vale? ¿No? Entre otras cositas, ¿no? Y el peso del paciente es importante, igual que la diuresis. ¿Qué pruebas de laboratorio de base? Siempre, glucosa, creatinina, ¿no? Y urea para evaluar cómo está la función renal, y la función renal se relaciona con los iones, ¿no? Evaluar los iones, proteínas totales, albúmina, colesterol, entre otras cosas. Esa es una perla, orina, la proteinuria en 24 horas, ¿no? Al menos dos determinaciones, también la creatinina, ¿no? Y el sedimento urinario, importante. Y también ya esos son detalles, ¿no? Si el paciente, si tenemos antecedentes de que el paciente puede tener una enfermedad autoinmune, si el paciente tiene antecedentes de hepatitis o VIH también. Yo estaba leyendo un casito de aquí de una nefropatía, de un síndrome nefrótico post-VIH, bastante interesante en New England. Entonces la idea es que puedan explorar al paciente de forma completa, ¿no? Ecografía renal en técnica de imagen. Y esas son las conclusiones. Siempre encontrar la causa subyacente. Y si no has hecho estos exámenes, perdón, si has hecho estos exámenes, si un paciente es mayor de 50 años, le tomas un examen de sangre oculta en heces o mamografía y descartas cáncer, descartas hemorragia digestiva baja, o los marcadores inflamatorios están normales. Finalmente, si no encuentras nada, anda a la biopsia renal. ¿Y por qué? ¿Por qué no enfrente la biopsia renal? Es el gold standard, ¿no? De estas manifestaciones primarias, ¿no? Lo que ocurre está en que tiene para comenzar es un procedimiento invasivo. Y si tú haces un procedimiento invasivo, pues puedes dañar al paciente, ¿vale? Entonces, tienes que tener eso en cuenta. Primero descarta todo y luego hablan de biopsia renal, porque en medicina tiene que ver también con temas de rentabilidad. Siempre van a ser más común ciertos tipos de enfermedades, ¿vale? Eso es lo que les quiero dejar como concepto aquí. Ahora, esto lo vamos a ver de manera muy rápida también porque puede ser bastante profundo. Cada una de estas enfermedades son diagnósticos diferenciales o principales causas del síndrome nefrótico, ¿no? Y la idea está en que no salgan de aquí sabiéndose esto de memoria, sino que podamos entender qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis en tres tipos de enfermedades. Primero, vamos aquí a la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? La enfermedad de cambios mínimos se asocia a una nefrosis lipídica, ¿no? En el cual el paciente va a eliminar bastantes lípidos y se asocia más que nada en niños. Recuerden, esta enfermedad de cambios mínimos, principal causa de síndrome nefrótico en pequeños, ¿vale? Generalmente es idiopática, es decir, no hay causa en sí, ¿no? Pero también se puede asociar, esto voy a marcarlo aquí, a linfoma de Hodgkin, ¿vale? Acuérdense de eso. O drogas como AINES, ¿vale? Entonces aquí hay unos datitos como que LM y M, ¿qué es en esto? ¿Ya? Esto es LM es Light Microscopy, que es como que una visión ligera de la imagen. Ahorita vamos a ver las imágenes. Lo que quiero que vean acá es de que los glomérulos, las imágenes histológicas con la microscopía ligera, por así decirlo, no hay cambios en sí, ¿no? Por eso se llama enfermedad de cambios mínimos, porque cuando las estudias con un examen normal y común y corriente, a pesar de que el paciente puede tener estas manifestaciones características del síndrome nefrótico, no vas a encontrar nada y generalmente se deja de lado. Pero si lees estudios más completos, ¿no? Como ahorita vamos a ver las imágenes, pues vamos a encontrar que hay daños en los podocitos, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de tratamiento, pero que sepan que reacciona bien a prednisona. Sin embargo, yo no soy médico, yo no les puedo decir exactamente qué tratamiento utilizar porque son enfermedades bien complejas y cada una debe tratarse por aparte. Al final vamos a ver un resumen de tratamiento, pero quiero que tengan en cuenta esto, ¿vale? Vamos a chequearlo, vamos a chequearlo rápidamente. Vamos a borrar aquí. Eh,
Un ratito, listo. Entonces aquí tenemos esta imagen, ¿no? Esta es imagen de un niño, ¿no? Del glomerulito de un niño. Y en esta imagen, pues vamos a, si lo comparamos con las otras, vamos a ver que está similar. Algunos pueden decir, oye, pero aquí hay disminución del espacio de Bowman, ¿no? Uy, perdón. Aquí puede haber disminución del espacio de Bowman, que no sé cuántos, ¿no? Que por qué no, está más cerquita, no, está normal prácticamente. Sin embargo, si hacemos un zoom con microscopio electrónico, ¿no? Vamos a poder ver aquí estas imágenes negritas, no sé si lo pueden ver. Y esto ya requiere bastante especialización, requiere bastante estudio, ¿no? Yo lo he revisado para la presentación del día de hoy, pero lo que ocurre está en que los podocitos se empiezan a pegar, y al pegarse, pues se dañan, ¿no? Entonces, si se dañan los podocitos, se va a dañar toda esta estructura ultrafiltrado y va a empezar a filtrarse proteínas. Y como les dije en un inicio de esta charla, en la enfermedad de cambios mínimos, en un inicio solo se filtra albúmina de manera muy selectiva y no se filtran otras cosas, ¿no? Por eso se llama enfermedad de cambios mínimos, porque hay cambios mínimos verdaderamente, pero esa enfermedad de cambios mínimos a lo largo de los años hace que el niño de 5 o 7 años con no diagnosticados, si no se trata a tiempo, se puede morir a los 25, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Listo. A ver, continuamos, ¿no? Ahora, tenemos otro grupo de enfermedad que es la enfermedad segmental glomerulosclerótica, ¿no? Que es la más común, esta es otra que le tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta enfermedad es la más común en adultos de Norteamérica, ¿no? Sobre todo en africanoamericanos o poblaciones hispánicas, ¿no? Sobre todo en América, en Norteamérica, ¿vale? Entonces, aquí, miren esto acá. Además de que sea idiopática y no sé cuántos, se asocia a uso de drogas, heroína, importante, a uso a la infección del VIH, importante, obesidad masiva, ¿no? Entonces también no solo tiene que ver con que, pucha, naciste con una enfermedad autosómica recesiva o tienes lupus o como sea, sino también con estilos de vida. Es lo que quiero que tengan en cuenta. Ahora, esta sí vamos a tener una forma de verla en la light microscopy, que es la forma más básica de ver una, digamos, una biopsia de rinocito, ¿no? Y quiero que se fijen aquí, vamos a entrar a la otra imagen. Aquí ya hay cierta característica, ¿no? Esta fue la imagen que pusimos en un inicio, ¿no? Pues aquí se ve de manera engorrosa, ¿no? Grosera, este engrosamiento, ¿no? Entonces, quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Hay una esclerosis, hay un daño, ¿no? De estas estructuras. Vamos a regresar nuevamente a la tabla porque quería mencionarles algo más, ¿no? Aquí generalmente hay depósitos. ¿Qué hace que se dañe todas las estructuras del ultrafiltrado? Vamos a subrayarlo acá. Puede haber depósitos de IgM, que son inmunoglobulinas, o moléculas del complemento como C1 y C3, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y también se va a borrar los podocitos. Entonces, se afecta a todo el ultrafiltrado. Listo. Estamos con el tiempo, vamos avanzando. Como les digo, la idea no es que salgan aquí unos patólogos, nefrólogos, sino que tengan en cuenta que la enfermedad de cambios mínimos es la más común en niños, que la enfermedad esclerótica o glomerulosclerótica se asocia más en adultos y es se asocia en personas de Norteamérica, ¿no? Y por otro lado, mira, aquí es otra imagen, ¿no? Bueno, vamos a pasar por cosas de tiempo. Y por otro lado tenemos la enfermedad membranosa, de la nefropatía membranosa, ¿no? Que se asocia más que nada a personas de Europa, ¿no? O de Norteáfrica, ¿no? Y aquí quiero que vean algo importante que me llamó mucho la atención. Además de que anticuerpos, no sé cuántos, quiero que vean aquí. Hepatitis B, hepatitis C, malaria, sífilis. Las infecciones pueden producir este tipo de fenómenos. Entonces, si tú tienes un paciente con hepatitis B y te empieza a hacer yo les expliqué el PHL, ¿no? No era DHL, sino PHL, que era proteinuria mayor a 3,5, hipoalbuminemia y lipiduria o lipuria, como quieras llamarlo, puede asociarse a esto, ¿no? Y también otros medicamentos y cáncer. Siempre busquen neoplasias. Ahora, ¿cómo vamos a verlo aquí en la light microscopy? Como imágenes del capilar glomerular que están engrosados, ¿no? Y también de la membrana, ¿no? Y también puede haber depósitos, ¿no? Ahorita enseñamos una imagen. Y por otro lado, aquí tenemos una gold, esta es una perla. Voy a ponerle 20.000 michis aquí. De la nefropatía diabética, ¿no?
nuevamente lo repito, ya lo he dicho 1000 veces, es la primera causa, la primera causa de síndrome nefrótico, ¿no? Pero no es una causa autoinmune ni nada, sino es una causa secundaria, ¿no? Primera causa secundaria, ¿no? Y aquí esto ya algunas personas quizás lo saben o se hace más común, que va a haber engrosamiento de toda la membrana, ¿no? Y van a ver la glomerulosclerosis nodular eosinofílica o los nódulos de Kimmel-Steng-Wilson, ¿no? Importante, ¿no? Sobre todo hay una expansión mesangial también. Ahorita vamos a ver las imágenes para que vean, oye, ¿qué me estás hablando? A ver, aquí tenemos una nefropatía membranosa, ¿no? Como pueden ver cuenta, y comparando con las otras imágenes, esta afecta a toda la membrana. Todo esto está gordito, ¿ves? Mira, aquí ambos nos ayuda a ubicar el lugar exacto, ¿no? Miren, aquí, gordo, 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 ¿no? Está lleno, está como que inflamado, por así decirlo, ¿no? Hay, no, ya falta poquito, chicos, ya acabamos en breves. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a pasar rápido también. Estas son otras imágenes también que nos van a ayudar con otros tipos ya digamos, de otros tintes, por así decirlo, utilizados, ¿no? Ahora, esta ya es una de las últimas que se asocia a la nefropatía diabética, ¿no? Aquí pueden ver nefropatía diabética. Ahora, ya para terminar esta parte, mencionarles que hay una nefropatía amiloide que se relaciona con el depósito de compuestos de amiloide y se relaciona a amiloidosis sistémica, ¿no? Y también puede haber amiloidosis no solo en el riñón, sino en el hígado, en otros órganos, también en el corazón. Y también, por último, la glomerulonefritis membranoproliferativa, que se asocia al lupus, ¿no? Esa es la de la amiloidosis y esta es la del lupus. Lo voy a pasar simplemente para que terminemos con las bases del tratamiento. Entonces, pensemos un poco, ¿ya? Pensemos un poco el tratamiento de acuerdo a nuestra fisiopatología. Entonces, lo primero que ocurre, como hemos mencionado en esta ponencia, que ya se lo he dicho al revés y al derecho, está el PHL, ¿no? Que se relaciona con proteinuria, hipoalbuminemia y lipiduria, ¿vale? Entonces, esto va a hacer que nuestro hígado, que el hígado diga, tenemos que producir en exceso, tenemos que darle duro a este fenómeno. Entonces, esto va a llevar a que se desregule todo el sistema, que se active en exceso el sistema renino de aldosterona, ¿no? Y lo que al final va a llevar a una retención de sodio, ¿no? Aumento de sodio, ¿no? Y espérense, voy a borrar aquí. Tenemos un aumento de sodio, ¿vale? Uy, perdón, borramos acá. Tenemos un aumento del sodio y todo eso, ¿vale? Y esto va a llevar a una hipovolemia hipernatrémica, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir acá está en que si nuestro paciente tiene problemas con la sal, primero que vamos a hacer es restringir la sal hasta 2 gramos al día. Y en anasarca, que es digamos, el edema sistémico, ¿no? Va a haber restricción parcial de líquidos, ¿no? Segundo, puede haber medidas de la postura, ¿no? Del paciente que esté echadito mirando hacia arriba, ¿no? Vendas elásticas, más profilaxis antitrombótica, de la cual vamos a hablar un poco. Y también se le puede dar diuréticos, ¿no? En dosis mucho más altas, hasta 2, 3 veces el valor normal. Generalmente la furosemida es de 40, ¿no? Bien endovenosa. Pero acá le vamos a dar hasta 120, de acuerdo a lo que necesita el día y siempre monitorizando la función renal y electrolitos. Recuerden que la principal complicación de la furosemida es la a ver, me completan en el chat si pueden, la hipocalemia, ¿no? La hipopotasemia, que puede llevar a que si no se trata a tiempo, si no se regula a tiempo, a cambios en el electrocardiograma, ¿no? Y arritmias ventriculares fatales, ¿no? ¿Qué cambios en el electrocardiograma? Ondas de picudas, ¿no? Entre otros fenómenos. No, perdón, me estoy confundiendo con hipercalemia. ¿Qué manifestación clínica, manifestación clásica de la hipocalemia en el EKG? La onda U. Acuérdense eso, la onda U. Esa es pregunta de examen de toda la vida. Onda U, hipocalemia. Onda U, hipocalemia, ¿vale? Entonces, la idea es que podamos integrar todo esto, como les he mencionado. Poca sal al paciente, poderle vendas elásticas de cúbito supino y diuréticos de asa. Listo. Ahora, tenemos un problema con las proteínas. Lo primero que se me viene a la mente es, oye, hay que darle más proteínas, ¿no?
lo más común. Sin embargo, no, porque la dieta hiperproteica puede afectar la lesión glomerular y puede empeorar el proceso del paciente. Así que no, dieta hiperproteica no, ¿vale? Si tenemos función renal normal, le podemos dar de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Si yo peso 70 kilos, le podría dar hasta 70 gramos de proteína al día. Recuerden que, ojo, 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteínas. Cada alimento tiene su cantidad de proteína y hay tipos de proteínas. Hay unos que son hay unos alimentos que tienen proteínas de alto peso biológico y no sé cuántos. Para eso tienen que consultar con un nutricionista. No se trata de simplemente dar la comida porque sí. En niños se sugiere dar un poquito más debido a que si le das menos de esta dieta de proteínas, puede haber alteraciones del crecimiento, ¿no? Y tienes que darle una dieta, una ingesta calórica elevada para que el hígado pueda procesar todo lo que le falta, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Y en pacientes con disfunción renal puede darse un valor más bajo de proteína de 0,6 a 0,8 gramos por kilogramo por día. Puede utilizarse yecas o varas porque disminuyen la hipoproteinemia, pero nunca juntarlos. Por favor, nunca junten estos por riesgo de hipercalemia, que le das una arritmia mortal al paciente y lo matas. No junten yecas o varas, ¿no? Por favor. Hay casos en los cuales sí se puede monitorizar, dicen las guías, pero yo aconsejo que no, que tengan mucho cuidado con mezclar yecas o varas, porque ambas van a, este, eh, por así decirlo, eh, disminuir la absorción, perdón, cortar la vía del sistema renina angiotensina aldosterona, ¿no? Y puedes afectar y producir hipercalemia, ¿vale? Por favor, tengan mucho cuidado con los yecas y los ARAS. Listo, un momento que borramos los grafiquitos aquí. Otra cosa, tenemos el cuadro de hiperlipemia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro colesterol está mayor a 400 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el objetivo? Pues reducírselo. Entonces, tenemos dos tipos de fármacos acá que pueden servirnos. En primera línea, las estatinas y el ezetimibe. ¿Qué es las estatinas? Son inhibidores de la HMG-CoA reductasa, ¿no? O sintasa y todas esas, ¿no? Las que producen el colesterol. Entonces, por un lado, con las estatinas, vas a inhibir la producción endógena. Vas a inhibir estatinas de inhibición, producción endo. Y por otro lado, con el ezetimibe va a inhibir la absorción intestinal, ¿no? El ezetimibe va a inhibir absorción intestinal. ¿Vale? Entonces, por ese lado puedes disminuir. Si tienes casos de hipertrigliceridemia, que generalmente es muy raro y se asocia a niveles muy bajos de albúmina, lo que dije en un inicio, pues puedes usar fibratos. Y siempre tenga mucho cuidado con los efectos adversos de las estatinas, ya que puede producir miopatía o rhabdomiólisis, ¿no? De la nada te ve el paciente chocado porque empieza a orinar negro. ¿Qué pasó? CKMB elevadísimo. Uf, te ha sido rhabdomiólisis. Tengan mucho cuidado con eso. Efecto adverso principal y siempre les toman esto en la carrera, ¿vale? Luego, infecciones. Como les dije, hay que tener cuidado con las infecciones y de manera profiláctica podemos ayudar a nuestros pacientes vacunándolos contra el neumococo, que son los principales, la principal bacteria, ¿no? Y también contra el virus de la varicela zoster. Nada más, chicos. Ya acabamos, ya acabamos. Ya vamos hablando bastante. Ahora, vamos a finalizar con el tratamiento antitrombótico. Para nosotros ver si nuestro paciente tiene riesgo de sangrado, perdón, riesgo de sangrado para ver si le podemos dar anticoagulantes o no. Ustedes saben que los anticoagulantes inhiben la cascada de coagulación, ¿no? Hay unos que son dependientes de la vitamina K, como la warfarina, ¿no? Que se relaciona con la vitamina K, ¿no? Antagonistas de la vitamina K, perdón, con la warfarina. Hay otros que inhiben la antitrombina, ¿no? Perdón, que se relacionan con la trombina, disculpen, como la heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada, ¿no? La enoxaparina, por ahí han escuchado alguna vez, ¿no? Y también ustedes saben que hay inhibidores selectivos, los nuevos anticoagulantes, de inhibidores del factor 10 como rivaroxaban, apixaban, o inhibidores del factor 2, exactamente, la trombina, selectivo específicamente la trombina, como dabigatran, ¿no? Sin embargo, la idea está aquí en que podamos elegir la mejor terapia, ¿vale?
siendo estos últimos los nuevos anticoagulantes con muy poca evidencia científica para su uso y no se suelen recomendar. Así que nos vamos a quedar con las heparinas de bajo peso molecular y con la warfarina, que son antagonistas de la vitamina K. Entonces, nosotros vamos a evaluar si nuestro paciente tiene un riesgo de sangrado de acuerdo a este score, que es el Hasbled, ¿no? Que nos va a decir de acuerdo a esos puntajes, ¿no? Si tiene hipertensión, enfermedad hepática, renal, si ha tenido antecedente de un ACV isquémico o hemorrágico, si, en fin, diferentes cositas. Acá sí toma diferentes fármacos, ¿no? Entonces aquí siempre, por eso tienen que evaluar al paciente de forma integral para poder llegar a un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Entonces, si nuestro paciente tiene estos factores, vamos a ver si lo anticoagulamos. Pero ¿eso es lo único? No, también hay factores de contraindicación que uno tiene que manejar. Y la idea no es que se lo aprendan de memoria, sino que entendamos lo que ocurre. Si nuestro paciente siempre sigue sangrando, ¿no? Es un factor de riesgo, ¿no? ¿No? Eh, si tiene sangrado natural, inevitable, ¿no? Si es que tiene trombocitopenia, ¿no? Si tiene traumas mayores, si ha tenido una cirugía anterior, si ha tenido hemorragia intracraneal anterior, si se le ha dado una anestesia neuroaxial, si tiene hipertensión no controlada. Todos estos fenómenos van a hacer que la anticoagulación no sea efectiva y pueda, más que el hecho de que no sangre, ¿no? Sino puede hacer de que nuestro paciente haga un cuadro distinto, ¿no? A un cuadro de una trombosis, perdón, una, un stroke o un evento cardiovascular, ¿no? Entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Entonces ahora, ¿cómo sabemos si anticoagulamos a nuestro paciente o no? ¿Vale? Si nuestro paciente tiene, no tiene criterios, no tiene contraindicaciones y tiene un Hasbled hasta 4, ¿no? Vamos a ver si lo anticoagulamos, ¿vale? Si tiene albúmina sérica mayor de 3, generalmente no se anticoagula, ¿vale? No se anticoagula, no se le va a hacer, porque se ha visto por metaanálisis y diversos estudios que la albúmina es un factor importante. Si a su vez tiene valores menores, vamos a ver primero si nuestro paciente está embarazada o no. En el caso de que nuestro paciente no esté embarazada, ¿no? Tenemos que ver la causa del síndrome nefrótico. Yo les comenté que los causas trombóticos se relacionan más a nefropatías membranosas. Entonces, si nuestro paciente tiene una nefropatía membranosa, le vamos otra vez a hacer el Hasbled. Si tiene un Hasbled bajo, ¿no? Le podemos dar una anticoagulación con heparina de peso bajo molecular o warfarina. Sin embargo, si tiene si tiene un valor intermedio de Hasbled, ¿no? De acuerdo a esos scores, vamos a ver si es de acuerdo, vamos a tomar de nuevo el valor de la albúmina como guía, ¿no? Si tiene menor a 2, lo vamos a anticoagular de todas formas. Y si tiene 2 a 2.9, vamos a evaluarlo de acuerdo al cuadro clínico. Aquí dice anticoagulation determinada por el estudio del paciente en sí, ¿no? Entonces es más complejo que simplemente le damos o no, ¿vale? Y yo no soy especialista y no les puedo decir, sí, chicos, tienen que anticoagularlos a todos. No, hay ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De igual manera, en el caso tenga otra causa de nefropatía, que no sea nefropatía membranosa, ¿no? También vamos a evaluar el valor de la albúmina. Ahora, si tenemos un paciente que está sangrando, ¿no? También vamos a evaluar nuevamente el valor, perdón, un paciente que está embarazada, ¿no? Vamos a evaluar los valores de la albúmina. Sin embargo, ya no vamos a tener ese esquema entre 2 y 2.9, sino vamos a tener valores menores a 2,5 y valores de 2,5 a 2.9, ¿no? Si la albúmina sérica es menor a 2,5 gramos por decilitro, vamos a dar anticoagulación con, con heparina de bajo peso molecular porque es más saludable, por así decirlo, es más benéfica, menos riesgo hacia el feto que la warfarina, ¿no? Porque nuestra paciente está embarazada, tienen que recordar eso en este momento. O si nuestros valores son de 2.59, tenemos que ver si nuestra paciente tiene nefropatía membranosa. Si nuestro paciente tiene nefropatía membranosa, ok, si tenemos un cuadro de nefropatía membranosa, pues en ese caso sí tendremos que anticoagular, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entiendan, chicos, es que es un tema bastante complejo, el síndrome nefrótico, ¿no? Sí, buen comentario, Raúl. Intentaré hacerlo más didáctico de todas maneras. Ha sido un día de locos, la verdad, hoy día, como les dije en un inicio, ¿no? Estuve sin luz todo el día y me tuve que mudar en época de pandemia, ¿no? Entonces,
Discúlpenme por no haberlo hecho quizás a ese nivel al que suelen estar acostumbradas las personas que ven mis ponencias, ¿no? De igual manera, siempre busquen la información adecuada, lean y siempre busquen ser respetuosos con sus pacientes. Desarrollen bien las historias clínicas, busquen alergias, cirugías, viajes anteriores, medicamentos, hábitos nocivos, ¿no? Y siempre hagan un examen clínico completo, ¿no? Vale, entonces yo estoy aquí porque simplemente me mandé un día, hace un tiempo, y eso es lo que les quiero decir también. Vayan y hagan lo que quieran hacer, ¿no? Que si no sale, pues al menos les queda la experiencia, ¿vale? Si tienen preguntas, las pueden hacer. Y recuerden que este 13 de febrero tenemos la tercera edición de Entre Médicos. La vez pasada tuvimos al doctor Eric Piskulik y el día, este sábado 13, vamos a tener al doctor René Pereira Elías, que es upecino también de la universidad. Bueno, el doctor está haciendo su posgrado en la Universidad de Londres, no me acuerdo exactamente el nombre de la universidad, pero trabaja en la Universidad de Oxford, ¿no? En epidemiología social, muy importante, ¿vale? Entonces, lo que les quiero decir, chicos, es que es un tema complicado, ¿vale? Es un tema complicado, he leído bastante para poder explicárselo de esta forma. El tratamiento depende, ¿verdad?, de lo que ocurre con nuestro pacientito, ¿vale? Entonces, he leído Farreras, Harrison, libros de patología, también este caso quería explicárselos, pero ya no nos va a dar el tiempo, se lo recomiendo en New England, y también, bueno, yo siempre les recomiendo, si van a estudiar un tema, vayan a libros base, Farreras, Harrison, en este caso patología. Luego busquen papers. Este paper es del 98 y está muy bueno, ¿ah?, para estudiar la fisiopato. Y por otro lado, ya cuando sepan todo eso, pueden integrarlo con estas aplicaciones que están increíbles, ¿no? Ambos tienen 5 días gratis porque tienen que chequearlo, tiene bancos y toda la cuestión. Muy bueno en general. Y UpToDate también es una buena forma de revisar las guías. Sin embargo, recuerden que si ustedes quieren aplicar un tratamiento, no se basen en UpToDate, básense en la guía en sí, porque UpToDate es una recopilación de expertos, y la recopilación de expertos es el nivel más bajo de evidencia que existe, ¿no? Entonces siempre vayan a las guías, ¿no? Pero en general, si quieren estudiar un tema, pueden hacerlo de esa forma, yo lo hago así. Si tienen dudas, pueden decirlo a chicos, o si no, ya considero que vamos 1 hora y media, la puedo subir a una historia en Instagram y ya lo dejan ahí, ya se lo respondo personalmente, ¿no? Recuerden, ya para terminar, recuerden en el PHL, ¿no? Proteinuria mayor a 3,5 gramos por decilitro, H, hipoalbuminemia y L, lipiduria, ¿no? Acuérdense esos tres. Y acuérdense que se pierde las estructuras de la membrana basal y glomerular, se daña los podocitos y se filtran proteínas. Y por eso se pierden se filtran proteínas. Y por eso la que se más pierde es la albúmina. Y eso lleva a diferentes, como que mecanismos de compensación del hígado que llevan a enfermar a nuestro cuerpecito. ¿Vale? Y si pueden, por favor, me etiquetan. Y bueno, eso sería todo, chicos. Voy a subir una historia en este momento. Me preguntaron, ¿el niño puede curarse en la adolescencia de síndrome nefrótico si es por cambios mínimos? Si se trata, va a tener un mejor pronóstico, ¿vale? Si el niño se trata, va a tener un mejor pronóstico, pero de lo poco que he podido leer, considero todo lo que he chequeado y considero que no soy un especialista. Yo recuerdo que mis profesores de patología decían, si un niño no lo tratan de manera adecuada, a los 25 años se muere, con enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Así que estén siempre atentos con sus pacientes pediátricos también, ¿vale? Ténganlo en cuenta, ¿no? Y sigan leyendo, chicos, que yo, si algo no están de acuerdo conmigo, vayan a leer, porque yo siempre simplemente soy un estudiante, ¿vale? Y sigamos estudiando todos juntos siempre. Voy a subir la historia y bueno, gracias a todo el equipo organizador de esta nefrología y ubicación honor, y espero que puedan chequear síndrome nefrítico con el doctor Juan ahorita en unos 25 minutos aproximadamente. Sí, excelente, Alexander. Es, Alexandro, excelente ponencia, muy didáctico. Y nada, agradecerte de parte de las dos sociedades organizadoras de esta Semana Internacional de Nefrología. Y bueno, a ver, veamos si hay algunas preguntas más ya para poder culminar. Creo que hay una que se puede explicar nuevamente la enfermedad de cambios mínimos. Y ya con esa Claro, podríamos ir terminando. ok. Entonces, lo que quiero, ya, voy a proyectar de nuevo, ¿vale? Para no perdernos.
Listo, a ver, entonces vamos a de nuevo a la enfermedad de cambios mínimos, que es uno de los más importantes acá. Primero tenemos que tener en cuenta, como le he dicho 40.000 veces, enfermedad en cambios mínimos se va a relacionar a eh, perdón, se va a relacionar más con los niños, ¿vale? Es la principal causa de síndrome nefrótico dentro de los pequeños, de este grupo, ¿no? Puede tener diferentes causas, siendo la más común la causa idiopática, ¿vale? La causa idiopática es que simplemente hubo un defecto genético dentro del niño, en su familia, en su linaje, lo que sea, como quieren verlo en la herencia, y desarrolló este cambio genético que va a hacer que los podocitos se borren, los pies de los podocitos se borren, ¿me entienden? Los podocitos son unas estructuras que le van a dar estabilidad al ultrafiltrado glomerular y van a ser como que la última barrera y si por alguna razón se daña la membrana basal glomerular, pues y a una proteína llega a los pocitos y dicen, no compadre, eres muy grande, no vas a pasar, ¿me entienden? Entonces, los pocitos son como los jefes de seguridad máximos, ¿ok? Ahora, lo que ocurre en un inicio con la enfermedad de cambios mínimos, como su nombre lo dice, está en que si tú le haces una biopsia a nuestro pacientito, ¿vale? No vas a ver cambios en la microscopía ligera o light microscopy, que es esta imagen rosada de aquí, ¿vale? Tenemos aquí un glomérulo que está bien, que no hay cambios degenerativos en la membrana ni en los podocitos. Vamos a verlo bien y no se te debe escapar de que si tú tienes un paciente así, con, con, con lipiduria, con hipoproteinemia, ¿no? Con todos estos fenómenos con que les he mencionado, con proteinuria en rango nefrítico, ¿no? Eh, Tienes que mandarlo a un especialista para que le haga que evalúen ese riñoncito, ese glomérulo, con un microscopio electrónico. Ahora, aquí en el microscopio electrónico va a haber unos fenómenos. ¿Qué cosa? Obviamente yo no soy especialista, yo no soy patólogo, pero lo que pude leer acerca de esto está en que de esas estructuras son los podocitos, ¿vale? Estos de acá son podocitos, ¿ok? Entonces, esas estructuras de aquí que son negritas, estos puntos negritos que están en las bases, se refiere a que los pies de los podocitos se empiezan a borrar. ¿Y eso qué ocurre? Que de cierta forma se empiezan a juntar y la membrana se desestabiliza. Y quizás sean detalles mínimos que vamos a observar nosotros en este momento, como su nombre le dice, la enfermedad de cambios mínimos. Pero si esto llega a mucho más tiempo, pues vamos a tener problemas porque van a afectar a todo nuestro glomérulo y en general tiene un mal pronóstico, ¿vale? En conclusión, los podocitos en la enfermedad de cambios mínimos son los principales afectados. Quizás en un instante en la microscopía ligera no lo vamos a poder ver, pero si vemos con un microscopio electrónico, sí vamos a poder ver estos borramientos. Esta palabra se llama effacement se escribe, ¿no? Los borramientos de los pies de los podocitos, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, este, en un inicio la enfermedad va a tener proteinuria, que va a ser selectiva. Generalmente solo se filtra albúmina y vamos a tener IgG como inmunoglobulina G y otras proteínas de alto peso como que no se filtran, o sea, el niño no va a tener problemas inmunológicos. Sin embargo, esto a largo plazo sí va a generar problemas. Aquí, ambos dice que responde bien a prednisona. Sin embargo, yo no he revisado el tratamiento de cada uno de estos entes. Solo les hago un tratamiento global. Cada uno de estas enfermedades debe ser tratada, además del síndrome nefrótico, porque yo les expliqué que el síndrome nefrótico es una consecuencia de una enfermedad de fondo, aparte, ¿me entienden? Y yo no soy especialista, ni nefrólogo, ni patólogo, ni inmunólogo para decirles, sí, chicos, hay que darle 20 gramos de prednisona cada 8 horas y evaluar. ¿Me entienden? Porque este es un approach académico para pregrado, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Así que si tienen otra duda, me la hacen, por favor, con total confianza. Excelente, Alexandra, muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más dudas. Ya podríamos ir culminando. Una vez más, gracias agradecerte por esta excelente ponencia de parte de las dos sociedades organizadoras y esperamos contar contigo para futuras actividades. Ok, muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias por su tiempo y disculpen por todo el ajetreo, ha sido un día complicado. No, no te Nos vemos preocupes, pronto. está perfecto todo.
Listo, gracias. Bueno, chicos, ya se les acaba de enviar el link de la trivia, así que por favor no olviden antes cambiar su nombre, nombres completos con el slash y sería el número 5, ¿ok? Slash número 5 porque esa es la quinta ponencia, no se olviden de eso. Entonces ya pueden iniciar, ya dio inicio, entren al link y no olviden lo importante, cambiarse el nombre. Entonces en 20 minutos ya estaremos iniciando con la siguiente ponencia que es síndrome nefrítico. ¿Ok, chicos? Entonces, bueno, nos vemos en 20 minutos, realicen tranquilo su test y no olviden tomarle la captura final a su nota. Ya posterior a culminada la siguiente ponencia, enviaremos el link donde van a subir sus capturas. Bueno, eso sería todo, chicos. En caso de que no les dé el tiempo de desarrollar el quizzes ahora, podrían hacerlo después de la ponencia de síndrome nefrítico, no se preocupen, va a estar abierta. Pero si pueden hacerlo ahora sería genial. Ok, chicos, no olviden, la siguiente ponencia va a ser a través del canal de Sociem Huánuco, Sociem HCO. Igual le vamos a pasar los links por los grupos de WhatsApp y Telegram. Ok, chicos, entonces muchas gracias y nos vemos más tarde.